Shabbat Shalom, Shalom Alejem. Alejem Shalom. Bien, hoy veremos dos preceptos positivos. Del grupo obviamente de los positivos que son 248 que debemos de hacer y 365 negativos de lo que no debemos de hacer. Para así vamos a recibir lo que es la famosa bendición. Si nosotros obedecemos, recibimos bendición. Esto no quiere decir que con nosotros que obedezcamos, nosotros estamos despreciando a Yeshua. ¿Sí? Ciertamente Él pagó nuestras faltas, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué era el problema que teníamos? Desconocíamos la Torah, desconocíamos la instrucción, desconocíamos estos 613 preceptos, mandamientos, porque nuestros padres jamás nos enseñaron los preceptos, y no tienen tampoco ya la culpa porque nunca se enseñaron. Y quien nos transmitió el Evangelio o la buena noticia, jamás nos enseñó a obedecer al Eterno. Todo se basó en, creo que solo debes de hacer lo bueno. Él te salvó y punto, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos han estado enseñando por lo largo de los años? Sí, nos han enseñado una doctrina de hombres, porque no está basado en la Escritura. Han sido malos entendidos, han sido disertaciones sacadas de contexto, ¿sí? Precisamente como en el tiempo de Yeshua, del Mesías, cuando Él se presenta, ellos tenían doctrinas de hombres y despreciaban los mandamientos de Dios, invalidaban los mandamientos de Dios. Es decir, eran judaizantes. Más el mandamiento del hombre que el mandamiento de Dios. Entonces, el obedecer más los mandamientos del hombre que obedecer los mandamientos de Dios, hoy en día se sigue viviendo lo mismo. Es como guardar el domingo en lugar de guardar Sabbat. La iglesia católica guarda el domingo, la iglesia cristiana guarda el domingo y esos son mandamientos de hombre. Por ningún lado es un mandamiento de Dios. Así que nosotros sí creemos en Yeshua, pero sabemos que el objetivo de su sacrificio, de que el sacrificio que Él presenta ante el Padre, nos limpió para dejar de ser inmundos, nos limpió de esa inmundicia por medio de ese sacrificio para presentarnos delante del Padre. Nosotros estábamos hundidos en nuestros deseos, en nuestras faltas de falta de Torah, falta de instrucción, hundidos en nuestra nefesh, y nos presenta listos para buenas obras. Cuando nos dice que debemos de guardar el precepto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sabes qué es lo primero que te pega? Y que no hemos entendido, que debes de negarte a ti. Así como te estás dando a ti, le debes de dar a tu prójimo. Pero en sí, para poder dar a tu prójimo lo que tú quieres, debes de negarte tú. Debes de hacer a un lado la nefesh, es decir, los deseos, el alma. Debes de quitarlo. Entonces, literalmente, hace un momento yo hice una transmisión, hice una publicación en Facebook que iba a hablar de la famosa frase cristiana de que no es por obras para que nadie se glorie. Saludos, Rafael Martínez. Ciertamente, nunca me han gustado los calificativos. Te agradezco tu intención, te agradezco porque ciertamente mi pasión es enseñar la instrucción que tanto nos hizo falta para caminar en la verdad. Saludos, Rafael. En sí he visto tus estudios también, son muy profundos. Comparto mucho de lo que tú ministras. Bien, como lo prometí, quiero compartir de que no es por obras para que nadie se gloríe, de una manera muy práctica, muy rápida. Porque ciertamente han enseñado mucha mentira. Vámonos a Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Solito se explica este texto, o sea, no requiere de una explicación que nos metamos al Strong o que vayamos y saquemos todas las palabras. No requiere de una exégesis profunda, solamente la principal, la que tú lees literal, lo que es presente, pasado, futuro. Eso es lo que tú tienes que
que creo que desde la primaria te lo enseñan. O cuando desde bebé, desde pequeño te dicen, mañana te lo doy. O sea, ok. No, yo ya te di anteriormente. Entonces, con esa base simplemente, vamos a aplicar la exégesis literal. Y no se requiere de más, solo de usar la razón. Ni siquiera de una exégesis de historia. O sea, pues se aplica en el tiempo actual, así de simple. Esta carta a los Efesios del capítulo 2 en adelante hasta el 20 voy a platicar. Vamos a comentar un poco. Y fíjense bien, dice así Efesios capítulo 2 versículo 1. Pura lectura y Reina Valera. Para que vean que ciertamente en algunas partes voy a checarlo y vamos a indagar, pero es muy poco, todo es literal. Perdón. Y fíjense bien cómo tiene por título de la Reina Valera. Dice así, de muerte a vida por Cristo. Cristo ya lo hemos visto varias veces, que refiere al Mesías, al ungido. Dice así, Él os dio vida a ustedes. Fíjense bien, aquí empieza lo primero. Presente, pasado o futuro. Que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Estabas qué? Muerto. Tiempo pasado. Ese es el versículo 1, desde ahí empezamos. Él te dio vida a ti, a vosotros, cuando estabas perdido. Ok. Estabas perdido en delitos y pecados. ¿Delitos? Oye, yo jamás maté ni hice delitos, infracciones ante la Torá. Pablo está hablando de las infracciones ante la Torá. Y fíjense el versículo 2. Porque si no, ¿de qué delitos habla? Y pecados, es decir, los delitos, infracciones ante la Torá. En los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿o sigues andando? Si sigues andando, aquí ya estás en un grave problema. Desde el versículo 2. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí es lo que hemos estado acentuando, que los espíritus, lo que tú recibes de esos espíritus, literalmente era lo que nos dominaba, la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿qué? De desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A la ley de Dios. Si estamos hablando de pecados y nos estábamos perdidos en delitos y pecados, ¿qué desobediencia? Solamente caminando en el versículo. No estamos adentrándonos no estamos escudriñando, solamente estamos caminando. Entonces nos dice el 3, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, alimentando, es decir, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira. Es el espíritu que domina en el mundo, lo mismo que los demás. Pero aquí cambia el contexto, pongan mucha atención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías, con Yeshua. Por gracia, es decir, por regalo. Es un regalo que no mereces. Habéis sido salvados. ¿Salvados de qué? ¿En qué estabas hundido? En delito y pecado. Ahí están los contextos. Delito, pecado, tiempo pasado, cómo vivías, cómo eras. Y el habernos salvado de esos delitos y pecados, nos da vida, dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en el Mesías. Tenemos lugar reservado. Tenemos lugar reservado a fin de poder mostrar en el futuro, en el siglo venidero, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en el Mesías. Porque fue un regalo, que es gracia. Han sido salvados de la ira de Dios para que, por medio de esos pecados que habían cometido, Él derrama su sangre y los salva. Por medio de la fe, que ya vimos que fe es fidelidad, es verdad. ¿Y esto qué crees? Que no fue fidelidad ni siquiera tuya. Dice, y esto no de ustedes.
sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No hiciste nada. Aquí viene el texto que han torcido grandemente. No lo hiciste por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe de decir, yo me lo gané. No, porque fíjense bien el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías para hacer buenas obras por medio de él, al rescatarnos de esa vida mala que llevábamos. No hicimos nosotros nada, él nos rescata. Es un regalo inmerecido, por eso se llama gracia, para hacer buenas obras, dice el 10. Creados en el Mesías para hacer buenas obras. Entonces, si nos crea, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué debemos de hacer? Obras. ¿Qué va a ser el juicio? Obras. Y eso lo vamos a ver el martes. ¿Qué refiere? Vamos a ser juzgados por las obras, pero Él nos preparó para hacer buenas obras de antemano, para que anduviéramos en ellas. Y fíjense bien el título que le pone Reina Valera en el versículo 11. En el Mesías hay paz y unidad. ¿Con quién y de qué y por qué? Fíjense bien cómo lo plasma. Aquí te adelanto para que tengas una visión más obvia. Pablo les está explicando que la enemistad que había entre el judío, porque tú eras un infractor y ellos se sentían los buenos, pero ellos no sabían que también han infraccionado la ley, sino porque ellos se quedan en casa, se sienten que ellos no tienen, que ellos tienen todo el derecho y que tú no, y que tú ni siquiera no sé quién seas. Y hay un desprecio. Aquí nos va a hablar de una ciudadanía, y Pablo les va a explicar cómo te puedes añadir a ser parte del pueblo, aparte de que ya hemos explicado lo que es los esparcidos, cómo puedes regresar a casa. Y que el hermano que permanece en casa, que es Judá, junto con el pequeño Benjamín, ellos desprecian el decir, no, tú ya no, porque tú te fuiste. Entonces, esa es la enemistad que existe por medio de los preceptos que según ellos se quedan a guardar, pero que también ellos infringieron. Así que, en esto es el contexto del cual Pablo está hablando. Fíjense bien, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, los goys, los pueblos, las naciones, que eso es lo que significa, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, incircuncisos, desobedientes a la Torah, porque eso es lo que refiere circunciso. Porque dice Pablo en Romanos que tú que infringes la ley, que eres circuncidado, aquel que obedece la ley siendo incircunciso, él será circunciso y te podrá juzgar a ti. Porque obedece la ley. Porque obedece la ley. Y fíjense bien. Dice el 12. Recordad que en ese tiempo estaban separados del Mesías. Excluidos, ahí se los estoy marcando para que quede más claro. Excluidos de la ciudadanía de ¿qué? De Israel. No eras israelita. Eras extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por el Mesías, ustedes que en otro tiempo, el 13 estoy caminando ahí, estabas lejos. En otro tiempo estabas lejos. Han sido acercados por la sangre del Mesías. ¿Para qué? Porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, ¿en la carne de quién? Del Mesías, la enemistad. ¿Por qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas no está quitando la ley, pongan mucha atención ahí. Este texto es un texto muy mal entendido, pensando que quitó los mandamientos, pues era enemistad, y no. Si fuera así, que los mandamientos fueran la enemistad, también el judío ya no los tendría que obedecer, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que dice es que ambos infringieron, pero nosotros los gentiles alejados infringimos.
Eso nos hizo la enemistad porque no podíamos, los hacemos impuros, como quien dice, ni siquiera se sentaban a la mesa. No puedes acercarte a Dios. Tampoco, de parte de Dios no somos bien recibidos sin ser limpiados. A esa enemistad se refiere. Los mandamientos están vigentes, así como para el que se introduce al pueblo, como para el que no se salió del pueblo. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente versículo, pero fíjense bien, vamos a cerrar este. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Cuál era la enemistad? No podían estar con nosotros porque éramos infractores de la ley, no obedecíamos, comíamos inmundo. En todo éramos inmundos. Así el versículo 16 nos va a aclarar más. Y solamente vamos con lo literal. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, por medio del sacrificio, habiendo dado muerte en ella la enemistad, no la ley. Y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Yo. ¿Quiénes estaban cerca? Judá y Benjamín. Ya van quedando más claro. Y si se fijan, tiene el 17 y está con mayúsculas. ¿Por qué está con mayúsculas? Porque hay una referencia. Y te debe de aventar literalmente a una profecía. No vamos a entrar. Dice así el 18, porque por medio del Mesías, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no eres extraño y mucho menos extranjero, dejaste de ser goy, sino que son son conciudadanos, ya pasan a ser parte de Israel, de los santos y de la familia de Dios. Ya eres ciudadano. Pablo se lo está diciendo ¿a quién? A los de Éfeso. Así de simple. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos obedecían Torá. Ellos no eran extraños a la Torá. Ellos eran pura Torá. No existía el Nuevo Testamento como lo tienes entendido. Siendo el Mesías mismo la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Es la piedra que sostiene ambos. La piedra que une, la piedra que sujeta, la piedra más importante. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En que también ustedes son juntamente edificados para ser morada de Dios en el Ruach, en el Espíritu. Así de simple. Una vez entendido que somos pueblo y que fue en tiempo pasado, porque yo no hice nada para merecerlo, ciertamente es misericordia y fue un don de Dios, un regalo, gracia, debemos de obedecer los preceptos. Y por eso no te debes jactar y decir que yo lo conseguí por hacer obras, sino que Él te lo regaló. Es a lo que se refiere. Y no que despreciemos, sino que ahora que sabemos, ahora debemos de obedecer. Debemos de dejar esa ignorancia, porque la ignorancia en sí no es mala, si sales de ella. Pero si permaneces, entonces sí, porque vas a pagar por todas tus faltas, aunque las ignores. Salgamos de la ignorancia y meditemos en la Torá, en la instrucción. Vamos a dar inicio en estos dos preceptos positivos de qué es lo que nos está transmitiendo. Y esos preceptos positivos es el 29 y el 30 de 248 que son. Perdón. Dice así, precepto 29 y 30. Deben mantener el fuego ardiendo en el altar continuamente. Si se fijan, es Levítico 6:13. Y también el 30 dice, deben quitar las cenizas diariamente. Levítico 6:10 y 11. Entonces, están al revés, por decirlo así. Vamos a tocar primero el 30 y luego vamos a ver el 29. Para ir entendiendo en el camino qué es lo que refiere. Demos lectura a Levítico 6:10 al 13 para ver el desarrollo. Aquí refiere el precepto de mantener el fuego ardiendo en el altar y de quitar las cenizas diariamente. Dice así Levítico 6:10 al 13. Perdón, desde el 8. Y el Señor habla a Moisés y le dice, pongan mucha atención, si se fijan en el título dice el sacerdote y los sacrificios.
ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la instrucción del holocausto. Para los que dicen, nada más es una ley. No, hay ley del holocausto, hay ley de sacrificio, hay ley humanitaria, que en eso entran ofrendas, en eso entran muchas cosas, entra la CDK, entran infinidad de mandamientos, por eso son 613, no solo son 10. Esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego. ¿Se dan cuenta, qué es holocausto? Bueno, vamos a darle lectura y ahorita les explico. Dice, el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Ok, ¿qué es holocausto? Vámonos ahora sí, vamos a entrar al Strong, al Olá, que refiere a holocausto. Hola. Dice así, holocaustos, dice así, hasta abajo dice, ofrenda y sacrificio. Es decir, que todo holocausto, ya sea de una bestia o de un ave, debe ser consumido por completo. Y se eleva esa llama en el altar a Dios, expresando la ascensión del alma en adoración. Wow. Toda la víctima se coloca sobre el altar, excepto la piel y las partes que no se pueden lavar. Debe ser un macho sin defecto. Así es, un macho sin defecto. Quien tenga dudas, si quiere anotar, Levíticos capítulo 1, versículo 3 y versículo 10 explica esto. Esto que les estoy diciendo. Todo Levítico. Dice, debe ser de rebaño, si es un ave, ya sea una tórtola o un pichón. Esto también lo vemos en Levítico 1 al 14. Y esto último que le estoy diciendo de una tórtola o un pichón, generalmente lo ofrecía ¿quién? El pobre. El pobre. Debemos recordar que tu ofrenda, el hecho de ser un pichón, cubre el mismo requisito que si ofreces una oveja o un carnero. Así como el rico. No importa el tamaño, no importa el precio. Lo importante es la obediencia con lo que Dios te está dando a la medida de lo que tú requieres, a la medida de lo que tú mereces. Entonces, quedándonos entendido que la ofrenda es todo para Él. Nada se consume para nosotros. Todo totalmente quemado. Eso es un holocausto. Esas indicaciones se las está dando al sacerdote. Te pregunto, ¿eres sacerdote? ¿Sí o no? Sí, somos real sacerdocio. ¿Cómo dijo Pedro? Nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Así que vamos al versículo 10, dice aquí el precepto 30, quitar las cenizas diariamente. Aquí es donde debemos observarlo. Dice así, el sacerdote vestirá su túnica ¿de qué? De lino. ¡Wow! ¿Cómo debe ir vestido el sacerdote? De lino. Y se pondrá calzoncillos de lino fino también sobre su cuerpo. Híjole, ahorita van a ver. Tomará las cenizas, el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Yo te pregunto, ¿cómo se viste uno hoy en día de lino? Las obras. Y recuerden el texto, las obras justas de los santos. Vamos allá. Apocalipsis 19:8. Está hablando de los salvados por el Mesías. Apocalipsis 19:8. Estamos en el libro de Revelaciones. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Es decir, haciendo las buenas obras, queda más claro, ¿no? Obras justas, obras de igualdad. Pero vamos a ver qué realmente dice el texto del original. Vamos a ver, porque aquí dices, ok, obras. Sí, voy a hacer obras. ¿Y cómo haces obras? Es algo muy simple. Fíjate bien. Apocalipsis 19:8 dice así en el Strong. Vámonos a la siguiente. Ahí está diferente. Y le fue dado que se vista de lino fino. Se parece. Limpio y brillante. Resplandeciente. Se parece. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¡Wow!
¿Cuáles son las justificaciones de los santos? ¿Qué son las justificaciones de los santos? La palabra ahí del Strong, ahí vamos con el griego, porque estamos en el libro de Revelaciones, dikaioma, 1345 del Strong, dikaioma, concordancia fuerte, por eso es el Strong. Dice así, dikaioma, justicia, obras de justicia, estatutos. Así es, estatutos. ¿Cuál es el lino fino, blanco y resplandeciente? Son la obediencia a qué? A los estatutos. A la ordenanza, a una sentencia de absolución o de condena. Una obra justa. Una obra justa. Juicio. Y hasta el último, reglamento. Así que las vestimentas son la obediencia a los estatutos o bien a los mandamientos. Obediencia al reglamento. Debemos de poner atención porque no está diciendo que puede ser una sentencia en absolución o condena. Puedes vestirte elegante, de lino fino, o puedes vestirte, ¿sí? Aunque tú te digas creyente, puedes estar vestido andrajosamente sin obras. Porque esa vestidura solamente el Eterno, Dios la ve. Dios sabe si estás en obras de obediencia o en obras de desobediencia a su Torah, a su precepto, a su mandamiento. Así que esa ofrenda encendida que ofrecía el pueblo, ese lino fino, blanco, resplandeciente, ellos debían de ser, los sacerdotes para presentarse a hacer eso, deberían de estar limpios, deberían de ser obedientes a su Torah, a los estatutos. Eso es lo que simboliza esa vestimenta, la obediencia a los mandamientos. Y si tú eres real sacerdocio, nación santa, tú debes de vestirte de obras de obediencia a los preceptos del Eterno. Fíjense el versículo 11 siguiente del que vamos estudiando, Levítico 6, que nos refiere al precepto número 30. Después se quitarán sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que debemos de tener cuidado de las obras, debemos de tener cuidado de nuestras actitudes, debemos de tener cuidado de los preceptos, debemos de tener cuidado de nuestro comportamiento, debemos de tener, de entender que debemos de someter nuestra alma, es decir, esa nefesh, ese deseo, y debemos de obrar en obediencia sometiendo nuestros deseos, como se los dije al principio. Porque las obras se van a reflejar. El pueblo de Leví, esa tribu, ofrecía y servía a sus hermanos. Era para presentarlo de sus hermanos hacia el Eterno. Nos está llevando a que tú debes de ayudar a tu hermano. Tú debes de estar limpio. Tú debes de hacer obras obedientes al Eterno para cumplir esos 5 preceptos que son de los 10 que debe de proteger. Y fíjense qué bueno que estoy tocando este punto. Es algo que me ministra constantemente cada vez que pongo los tefilín. Cuando nos dice, refiere a honrarás a tu padre y a tu madre, y nos brinca y nos dice no matarás. Cada precepto va ligado. No matarás. ¿Cómo puedes matar? No adulterarás. Porque matas a la persona cuando adulteras. Y luego, ¿cuál precepto dice? No robarás. No robar. ¿Cómo robas? ¿Cómo robas? ¿Adulterando? No, el que sigue. Mintiendo. Mintiendo. Y el último, codiciando. Esa es la manera en que nosotros debemos de ver nuestras obras, debemos de cuidar nuestras obras, de que si nosotros decimos ser o estamos caminando en obediencia, debemos de cuidar esos preceptos. Porque podemos matar o podemos no preservar la vida. Adulterio no nada más se refiere a las personas que son casadas, sino para con Dios, que adulteremos. El adulterio es la idolatría. Infidelidad a Dios. La infidelidad a Dios. Para los que podemos brincar eso al segundo precepto. Pero también la infidelidad entre familia.
Entonces, que los hijos le falten a los padres, que los padres le falten a los hijos. No matarás, no adulterarás, no robarás. Podemos robar de muchas maneras. Y en esto es el precepto en lo que nos está llamando la atención. Porque vas a robar mintiéndole porque estás codiciando. Y se asienta hasta el 10º mandamiento. Entonces eso es lo que debemos de cuidar. Que si somos real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, dice el versículo 12 siguiente, dice así: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se debe de apagar. ¿Por qué no se debe de apagar? Sino que el sacerdote quemará leña en todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. ¿Las qué? La ofrenda de paz. Fíjense bien, ¿cómo lo dice el versículo 12, el original? Vámonos al siguiente, dice así, Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se ha de apagar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, en eso se parece, y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. ¿Qué significan paces? Del Strong, siguiente imagen. Shelem. ¿Ya vieron ahí del Strong la Shin? Abajito los 3 puntitos que refiere a la E. Y la vuelve a repetir allá. Está la Lamed y dice abajo los 3 puntitos es la E. Y la última es la Mem. Sofi. Entonces está diciendo Shelem, que significa paces, pacíficos, pacíficas, un sacrificio por la alianza o de la amistad. Entonces esas grasitas es para hacer paz, una ofrenda de paz constante y no se debe de apagar para tener una amistad con Hashem, con ese Shelem que viene a ser esa paz. Se parece al Shalom, ¿no? ¿Lo puedes ver? Nada más cambia la vocal. La vocal. Entonces, si vamos al siguiente versículo, el 13, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No se debe de apagar. ¿Cuál era la intención de las grasitas? Que no se apague. Entendiendo lo anterior. Es una ofrenda de paz, ¿no? Exactamente. Para poder aplicar estos dos preceptos, la obediencia de las obras justas de los santos, de los sacerdotes, es el lino fino, es el cuidado de nuestras obras, para poder limpiar con respeto a la obediencia al Eterno. Ese fuego encendido para que estemos en paz para con Él, estar presentes, tener Shelem, tener amistad. Con esas grasitas no debe de apagarse. ¿Qué son esos cebos? Vamos a ver qué dice. Shelem, el cebo, ¿verdad? Que si dice Shaleb, ¿no? Chale. Sheleb o Keleb, como dice ahí la transliteración. ¿La vieron? ¿Qué dice? ¿Cómo traduce? Dice cebo, la grosura, los cebos, las grasitas, lo más rico. La elección parcial, sí, lo mejor, aparto lo mejor. Ahí sí nos dice que sí debemos ser parciales. Aparto lo mejor. Entonces, así es. Eso refiere a las grasas de las bestias, como el alimento más rico, como una poesía. Así lo tiene el Strong. Si tú te vas en ese mismo, te vas hasta abajo, te dice el alimento rico. Y tiene entre paréntesis poesía. Lo mejor de lo mejor. Que llegue, pongan mucha atención y con eso terminamos. Que le llegue el aroma para que tengamos amistad para con Dios. Lo mejor de nosotros, en nuestras obras, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser. Debemos de no dejar que se apague, encender todos los días, no dejar que se apague, ofrecerle lo mejor en nuestra actitud. Está en tu actitud, está en tu manera de actuar, está en tu manera de ser, está en tu manera de actuar para con tu prójimo,
no para contigo, para con tu prójimo. Así como los levitas lo hacían para sus hermanos, así nosotros debemos de hacerlo para nuestro prójimo. Teniendo buenas obras, obedientes a los preceptos del Eterno, que ese es el lino fino, blanco, resplandeciente. Ofrecer lo mejor de nuestra actitud. Que tengamos no nada más un Shabbat Shalom, porque también mañana es el día del inicio de mes, sino que también tengamos un Shelem con el Eterno. Un Shelem para con el Eterno. Una amistad para con el Eterno. Que este Shabbat sea con un Shelem. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.